El libro del profeta Sofonías presenta uno de los mensajes más intensos y profundos sobre el juicio de Dios, el arrepentimiento y la restauración futura del pueblo. Sofonías profetizó durante un tiempo de gran decadencia espiritual en Judá, cuando la idolatría, la corrupción moral y la indiferencia hacia Dios se habían extendido por toda la nación. Aunque externamente todavía existían prácticas religiosas y estructuras espirituales, el corazón del pueblo estaba profundamente alejado de la verdad y de la obediencia sincera. El profeta comienza anunciando la llegada del día del Señor, una expresión extremadamente fuerte, utilizada para describir un tiempo de juicio divino sobre la maldad y la corrupción humana. Desde el inicio, Sofonías deja claro que Dios no permanece indiferente delante del pecado, ni frente a la injusticia que dominaba la nación. Esto revela una enseñanza extremadamente poderosa. Aunque muchas veces las personas crean que pueden vivir alejadas de Dios sin consecuencias reales, el pecado persistente finalmente produce juicio y destrucción espiritual. Otro aspecto profundamente importante es que Sofonías denuncia cómo la idolatría había contaminado completamente la vida del pueblo. Muchas personas adoraban falsos dioses, mezclaban prácticas paganas con la adoración verdadera y vivían espiritualmente divididas. Esto revela una verdad profundamente actual. El corazón humano muchas veces intenta servir a Dios, mientras al mismo tiempo coloca otras cosas en el centro de la vida. El libro muestra que los ídolos no son solamente imágenes físicas. Cualquier cosa que ocupe el lugar que pertenece a Dios puede transformarse en idolatría. El dinero, el poder, el placer, la ambición o incluso la autosuficiencia pueden lentamente convertirse en ídolos modernos que alejan al ser humano de una relación sincera con Dios. Otro tema extremadamente fuerte es la indiferencia espiritual del pueblo. Sofonías describe personas que ya no buscaban verdaderamente a Dios y que vivían creyendo que nada cambiaría. Muchos pensaban que Dios no actuaría ni para bendecir ni para juzgar. Esto revela el peligro espiritual de la apatía y de la insensibilidad interior. Muchas veces el corazón humano se acostumbra tanto al pecado o a la rutina espiritual vacía que pierde completamente sensibilidad delante de la presencia de Dios. El libro enseña que una vida espiritualmente indiferente lentamente produce alejamiento, corrupción y vacío interior. Otro aspecto profundamente importante es que Sofonías anuncia que el juicio no alcanzaría solamente a Judá, sino también a otras naciones alrededor. Esto muestra que Dios continúa siendo soberano sobre toda la tierra, y no solamente sobre Israel. Ningún reino humano está fuera de su autoridad. El profeta revela que la violencia, el orgullo y la injusticia de las naciones también serían confrontados. Esto trae una enseñanza muy fuerte. Aunque muchas veces el mal parezca dominar temporalmente, Dios continúa gobernando sobre toda la historia y finalmente confrontará toda arrogancia humana. El libro también muestra que el juicio divino no surge por crueldad o deseo de destrucción, sino como respuesta a una corrupción persistente que había endurecido completamente el corazón del pueblo. Dios había dado oportunidades de arrepentimiento, pero muchos continuaban viviendo en orgullo y rebeldía. Sin embargo, aún en medio de advertencias tan severas, el comienzo del libro ya deja señales de esperanza para quienes decidan buscar sinceramente a Dios. Sofonías enseña que existe protección y misericordia para aquellos que permanecen humildemente cerca de la presencia divina. Finalmente, esta primera parte del libro deja una verdad profundamente clara. Dios confronta el pecado, la idolatría y la indiferencia espiritual.
pero también continúa ofreciendo esperanza para quienes deciden arrepentirse y volver sinceramente a Él. A medida que la profecía de Sofonías continúa, el mensaje sobre el día del Señor se vuelve todavía más intenso y profundo. El profeta describe ese día como un tiempo de oscuridad, angustia y juicio sobre toda arrogancia humana. Sofonías revela que muchas personas vivían creyendo que jamás enfrentarían consecuencias por su corrupción y por su indiferencia espiritual. Pero Dios deja claro que ninguna maldad permanecerá eternamente sin respuesta. Esto revela una enseñanza extremadamente poderosa. Aunque el ser humano muchas veces intente ignorar a Dios y vivir como si no existiera autoridad espiritual sobre su vida, finalmente toda persona deberá confrontar la verdad delante del Señor. El libro muestra que la justicia divina alcanza tanto a individuos como a naciones enteras cuando persisten continuamente en el pecado y en la rebeldía. Otro aspecto profundamente importante es que Sofonías denuncia especialmente el orgullo y la autosuficiencia del pueblo. Muchas personas confiaban completamente en sus riquezas, su posición social y su estabilidad material, creyendo que esas cosas les garantizaban seguridad permanente. Pero el profeta enseña que el dinero y el poder humano no pueden salvar al ser humano en el día del juicio. Esto revela una verdad profundamente actual. Muchas veces las personas construyen toda su seguridad sobre bienes materiales, éxito o influencia, olvidando cuán frágiles y temporales son esas cosas. Sofonías muestra que cuando el corazón humano coloca su confianza absoluta en recursos externos y no en Dios, lentamente se vuelve espiritualmente vacío y vulnerable. Otro tema extremadamente fuerte es la corrupción espiritual de los líderes y de la ciudad de Jerusalén. El profeta denuncia cómo muchos gobernantes, sacerdotes y personas influyentes habían abandonado completamente la justicia y utilizaban su posición para beneficio personal. La violencia, el engaño y la injusticia se habían normalizado dentro de la sociedad. Esto revela una enseñanza muy importante. Cuando quienes poseen influencia y responsabilidad moral se corrompen, toda la sociedad comienza lentamente a deteriorarse. El libro enseña que Dios no ignora el abuso de poder ni la manipulación espiritual realizada por quienes deberían conducir al pueblo hacia la verdad. Otro aspecto profundamente importante es que Sofonías también dirige advertencias contra las naciones vecinas de Judá. Pueblos como los filisteos, moabitas y amonitas serían confrontados debido a su arrogancia, violencia y desprecio hacia otros pueblos. Esto muestra que Dios no gobierna solamente sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Ninguna nación está fuera de su autoridad. El libro revela que el orgullo colectivo de las naciones también produce consecuencias inevitables. Muchas veces los imperios y sistemas humanos se llenan de arrogancia creyéndose invencibles, pero Sofonías muestra que toda soberbia humana finalmente termina cayendo delante de Dios. Otro tema extremadamente poderoso es que, aun en medio de advertencias tan fuertes de juicio, el profeta comienza a introducir esperanza para quienes permanecen humildes y sinceros delante de Dios. Sofonías invita al pueblo a buscar justicia, humildad y arrepentimiento antes que llegue el día del juicio. Esto revela una verdad profundamente hermosa sobre el carácter de Dios. El propósito del mensaje profético no es simplemente destruir, sino despertar al ser humano antes de que sea demasiado tarde. Dios continúa ofreciendo oportunidades de arrepentimiento, incluso durante períodos de gran corrupción espiritual. El libro también enseña que la humildad tiene un valor profundamente importante delante de Dios. Mientras los orgullosos enfrentan juicio,
Quienes reconocen sinceramente su necesidad espiritual encuentran misericordia y protección. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara. El orgullo, la idolatría y la autosuficiencia conducen inevitablemente a la caída espiritual. Pero Dios continúa ofreciendo esperanza y refugio para quienes deciden buscarlo humildemente y volver sinceramente a su presencia. En esta parte del libro, Sofonías profundiza todavía más en la condición espiritual de Jerusalén y revela cómo la corrupción había alcanzado prácticamente todos los niveles de la sociedad. El profeta describe una ciudad rebelde, llena de injusticia, violencia y desobediencia. Aunque el pueblo continuaba manteniendo ciertas prácticas religiosas externas, internamente se encontraba muy lejos de Dios. Esto deja una enseñanza extremadamente poderosa. La espiritualidad superficial y las apariencias externas no pueden reemplazar una relación sincera con Dios. Muchas personas aparentaban religiosidad, pero sus corazones estaban dominados por orgullo, egoísmo y falta de obediencia verdadera. Sofonías muestra que Dios no mira solamente rituales o palabras externas, sino la condición real del corazón humano. Otro aspecto profundamente importante es que el profeta denuncia directamente a los líderes de Jerusalén. Los gobernantes utilizaban su posición para beneficio personal. Los jueces actuaban con corrupción, y muchos sacerdotes habían profanado aquello que era santo. Esto revela una verdad profundamente actual. Cuando quienes poseen autoridad moral y espiritual abandonan la justicia y la verdad, toda la sociedad comienza lentamente a deteriorarse. El libro enseña que el liderazgo tiene una enorme responsabilidad delante de Dios y que el abuso de poder produce consecuencias espirituales muy graves. Sofonías deja claro que Dios no permanece indiferente frente a la corrupción realizada por quienes deberían proteger y guiar al pueblo correctamente. Otro tema extremadamente fuerte es la dureza espiritual del pueblo. Sofonías explica que Dios había corregido y advertido anteriormente a la nación, pero aún así muchas personas continuaban rechazando el arrepentimiento. Esto revela el peligro del endurecimiento del corazón humano. Cuando las personas rechazan repetidamente la verdad y continúan viviendo lejos de Dios, lentamente comienzan a perder sensibilidad espiritual. El pecado deja de producir incomodidad y la conciencia se vuelve cada vez más indiferente. El libro enseña que la apatía espiritual puede ser tan peligrosa como la rebeldía abierta, porque ambas alejan al ser humano de la presencia de Dios. Otro aspecto profundamente poderoso es el contraste entre la corrupción humana y la fidelidad de Dios. Mientras el pueblo actuaba con injusticia y desobediencia, el Señor continuaba siendo justo, fiel y recto. Sofonías declara que Dios nunca actúa con maldad ni injusticia. Esto revela una verdad extremadamente importante. Aunque el ser humano falle repetidamente, el carácter de Dios permanece perfecto y constante. El libro muestra que toda verdadera justicia y verdad tienen origen en Dios y que apartarse de Él inevitablemente conduce al caos moral y espiritual. Otro tema muy importante es que Sofonías anuncia que el juicio alcanzaría también a las naciones orgullosas alrededor de Judá. Pueblos que se burlaban de otros y confiaban en su propio poder, también enfrentarían la justicia divina. Esto revela que Dios continúa gobernando sobre toda la tierra y que ninguna nación, sistema o imperio permanece eternamente fuera de su autoridad. Muchas veces las sociedades humanas se llenan de arrogancia creyéndose invencibles debido a riqueza, poder o influencia. Pero Sofonías muestra que toda soberbia humana finalmente termina cayendo delante de Dios. Sin embargo, aún en medio de advertencias tan severas, el libro continúa dejando espacio para esperanza.
Dios todavía busca un pueblo humilde, sincero y dispuesto a arrepentirse verdaderamente. Sofonías muestra que mientras los orgullosos enfrentan juicio, quienes buscan justicia y humildad encuentran refugio en la presencia divina. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara. La corrupción espiritual y el orgullo producen destrucción, pero Dios continúa ofreciendo misericordia y restauración para quienes deciden volver sinceramente a Él. A medida que la profecía de Sofonías avanza hacia sus partes más profundas, el mensaje comienza a revelar no solamente juicio, sino también la esperanza futura de restauración para quienes permanezcan humildes delante de Dios. Después de denunciar la corrupción espiritual, la idolatría y la arrogancia de Judá y de las naciones vecinas, el profeta muestra que el propósito final de Dios no es simplemente destruir, sino purificar y restaurar a un pueblo sincero. Esto revela una enseñanza extremadamente poderosa. Muchas veces el juicio divino tiene como objetivo despertar al ser humano y conducirlo nuevamente hacia una relación verdadera con Dios. Sofonías muestra que Dios no abandona completamente a quienes deciden arrepentirse sinceramente, incluso después de temporadas de gran decadencia espiritual. Otro aspecto profundamente importante es que el profeta anuncia que Dios eliminará la arrogancia y la soberbia del pueblo. Muchas personas vivían confiando solamente en su posición, riqueza o seguridad humana, olvidando completamente su dependencia espiritual. Sofonías enseña que el orgullo es uno de los mayores obstáculos entre el ser humano y Dios. Cuando el corazón se llena de autosuficiencia, lentamente deja de buscar humildemente la presencia divina. Esto revela una verdad profundamente actual. Muchas veces las personas creen que controlan completamente sus vidas mediante dinero, éxito o capacidad personal, pero el libro muestra cuán frágil es toda seguridad construida lejos de Dios. Otro tema extremadamente fuerte es que Sofonías habla sobre un remanente humilde y fiel que permanecería después del juicio. Mientras los orgullosos y corruptos enfrentarían destrucción, Dios preservaría a quienes caminaran con sinceridad, humildad y verdad. Esto revela una enseñanza profundamente hermosa sobre el carácter de Dios. El Señor no busca perfección humana absoluta, sino corazones humildes dispuestos a confiar sinceramente en Él. El libro muestra que la humildad espiritual posee un enorme valor delante de Dios y que quienes reconocen su necesidad espiritual encuentran refugio y misericordia en su presencia. Otro aspecto profundamente poderoso es la transformación espiritual que Sofonías anuncia para el futuro. El profeta declara que Dios purificará los labios de los pueblos para que todos invoquen sinceramente su nombre. Esta visión revela un futuro donde personas de diferentes naciones buscarán a Dios con sinceridad y unidad espiritual. El libro enseña que el propósito final de Dios alcanza mucho más allá de una sola nación. La restauración divina incluye transformación interior, reconciliación y una nueva relación espiritual, basada en verdad y obediencia sincera. Otro tema muy importante es que Sofonías muestra cómo el pecado produce vergüenza, corrupción y destrucción, pero la gracia de Dios produce restauración y dignidad espiritual para quienes se arrepienten verdaderamente. El profeta anuncia que Dios quitará el miedo y la humillación de aquellos que permanecen fieles. Esto revela una verdad extremadamente poderosa. Aunque el pecado destruya y produzca consecuencias dolorosas, la misericordia divina todavía puede traer restauración y un nuevo comienzo espiritual. Muchas veces las personas creen que sus errores las alejaron definitivamente de Dios,
Pero Sofonías muestra que la humildad y el arrepentimiento sincero todavía abren camino para esperanza y restauración. Otro aspecto profundamente importante es que el libro comienza a cambiar lentamente de un tono de advertencia hacia un tono de esperanza y alegría futura. Dios promete reunir nuevamente a su pueblo y traer paz después del período de juicio. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara. Aunque el orgullo y la corrupción producen caída espiritual, Dios continúa ofreciendo restauración, refugio y esperanza para quienes deciden volver humildemente a su presencia. En esta parte final del libro, Sofonías presenta una de las imágenes más hermosas y esperanzadoras sobre la restauración de Dios hacia su pueblo. Después de anunciar juicio contra la corrupción, la idolatría y el orgullo humano, el mensaje comienza a enfocarse profundamente en la misericordia y en la futura renovación espiritual que Dios traerá para quienes permanezcan humildes y sinceros delante de Él. El profeta muestra que el objetivo final de Dios no es simplemente castigar, sino transformar y restaurar aquello que fue destruido por el pecado. Esto deja una enseñanza extremadamente poderosa. Aunque el ser humano atraviese consecuencias dolorosas debido a sus errores y rebeldía, la gracia de Dios todavía puede producir un nuevo comienzo espiritual para quienes deciden arrepentirse sinceramente. Otro aspecto profundamente importante es que Sofonías describe cómo Dios reunirá nuevamente a su pueblo después del tiempo de juicio y dispersión. Muchas personas habían vivido humillación, miedo y sufrimiento debido a su alejamiento espiritual, pero el Señor promete traer restauración, dignidad y paz. Esto revela una verdad profundamente hermosa sobre el carácter de Dios. Él no solamente confronta el pecado, sino también sana, restaura y levanta a quienes regresan humildemente a su presencia. Muchas veces las personas creen que sus errores las alejaron definitivamente de Dios, pero Sofonías muestra que todavía existe esperanza para quienes vuelven sinceramente a Él. Otro tema extremadamente fuerte es la alegría divina sobre su pueblo restaurado. El profeta declara que Dios se gozará y se alegrará sobre aquellos que pertenecen a Él. Esta es una de las imágenes más emocionantes de todo el Antiguo Testamento, porque revela un aspecto profundamente amoroso de la relación entre Dios y su pueblo. Muchas veces las personas imaginan solamente un Dios severo y distante, pero Sofonías muestra que Dios también ama, celebra y encuentra alegría en la restauración espiritual de quienes vuelven a Él. Esto revela que la relación con Dios no se basa únicamente en obligación religiosa, sino también en amor, cercanía y comunión verdadera. Otro aspecto profundamente poderoso es que el libro muestra cómo Dios quitará el miedo y la vergüenza de aquellos que fueron humillados y quebrantados. El pecado había producido destrucción, culpa y sufrimiento, pero la misericordia divina traería restauración interior. Esto deja una enseñanza extremadamente actual. Muchas personas viven dominadas por culpa, temor o heridas espirituales debido a errores del pasado. Pero Sofonías revela que Dios tiene poder para restaurar aquello que parecía completamente destruido. La gracia divina no solamente perdona, sino también transforma y devuelve esperanza. Otro tema muy importante es que Sofonías presenta una visión futura, de paz y seguridad espiritual. El pueblo ya no viviría dominado por arrogancia, violencia o corrupción, sino por humildad y confianza en Dios. Esto revela que el verdadero propósito divino siempre fue conducir al ser humano hacia una vida de comunión sincera, justicia y paz interior. El libro enseña que la verdadera seguridad no nace de riqueza, poder
o estabilidad humana, sino de permanecer cerca de Dios con humildad y obediencia. Otro aspecto profundamente importante es que el remanente fiel viviría sin engaño ni corrupción, mostrando que la restauración divina incluye transformación interior y no solamente cambios externos. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara. Aunque el pecado produzca juicio y sufrimiento, Dios continúa ofreciendo restauración, alegría y un nuevo comienzo espiritual para quienes deciden volver humildemente a su presencia y confiar sinceramente en su misericordia. El libro del profeta Sofonías termina dejando una de las conclusiones más hermosas y esperanzadoras de todos los libros proféticos. Después de anunciar juicio contra la corrupción, la idolatría, la arrogancia y la injusticia humana, el mensaje final revela que Dios todavía tiene un propósito de restauración, paz y alegría para quienes permanecen humildemente cerca de Él. El profeta muestra que aunque el pecado produzca destrucción y consecuencias dolorosas, la misericordia divina continúa siendo más grande para aquellos que se arrepienten sinceramente. Esto deja una enseñanza extremadamente poderosa. Dios no desea simplemente destruir al ser humano por sus errores, sino restaurarlo y conducirlo nuevamente hacia una relación verdadera con su presencia. Otro aspecto profundamente importante del final del libro es que Sofonías describe a Dios habitando nuevamente en medio de su pueblo. El Señor promete traer seguridad, protección y paz para quienes permanezcan fieles. Esto revela una verdad profundamente hermosa sobre el propósito espiritual de Dios. Desde el principio, Él desea cercanía, comunión y relación sincera con el ser humano. El pecado había producido separación, miedo y corrupción, pero la restauración divina traería nuevamente intimidad y alegría espiritual. Muchas veces las personas viven intentando llenar el vacío interior mediante dinero, placer, éxito o reconocimiento humano. Pero Sofonías muestra que la verdadera plenitud solamente puede encontrarse en la presencia de Dios. Otro tema extremadamente fuerte es que Dios promete quitar completamente el miedo y la vergüenza del pueblo restaurado. Durante mucho tiempo, el pecado y las consecuencias del alejamiento espiritual habían producido humillación, sufrimiento y desesperanza. Sin embargo, el Señor declara que transformará esa realidad y traerá nuevamente dignidad y esperanza. Esto revela una enseñanza profundamente actual. Muchas personas viven cargando culpa, heridas emocionales o vergüenza debido a errores pasados. Pero Dios posee poder para restaurar incluso aquello que parecía completamente destruido. La gracia divina no solamente perdona, también transforma y renueva profundamente el corazón humano. Otro aspecto profundamente poderoso es la imagen de Dios alegrándose sobre su pueblo, con amor y cánticos. Esta es una de las declaraciones más conmovedoras de todo el Antiguo Testamento, porque revela el amor profundo de Dios hacia quienes vuelven sinceramente a Él. Muchas veces las personas imaginan a Dios solamente como juez severo, pero Sofonías muestra también un Dios que ama, restaura y encuentra alegría en la reconciliación espiritual de su pueblo. Esto enseña que la relación con Dios no se basa únicamente en obligación religiosa o temor, sino también en amor, cercanía y comunión verdadera. Otro tema muy importante es la transformación completa que ocurrirá en el pueblo restaurado. Sofonías muestra que desaparecerán la arrogancia, el engaño y la violencia, y que el remanente fiel vivirá con humildad y sinceridad delante de Dios. Esto revela que la restauración divina no consiste solamente en cambios externos, sino principalmente
en una transformación interior profunda. Dios no busca solamente corregir comportamientos visibles, sino renovar completamente el corazón humano. Finalmente, el libro termina dejando una esperanza enorme sobre el futuro. Dios promete reunir a los dispersos, levantar a los humillados y traer nuevamente honor y restauración para quienes permanecen fieles. Sofonías deja una verdad profundamente clara. Aunque el orgullo y el pecado producen caída y destrucción espiritual, Dios continúa ofreciendo misericordia, restauración y alegría eterna para quienes deciden arrepentirse humildemente y volver sinceramente a su presencia. Enseñanza del texto. El libro del profeta Sofonías deja una enseñanza extremadamente profunda sobre el juicio de Dios, el peligro del orgullo humano, la necesidad de arrepentimiento y la esperanza de restauración para quienes buscan sinceramente su presencia. A través de sus profecías, Sofonías muestra que Dios no permanece indiferente frente al pecado, la injusticia ni la corrupción espiritual, pero también revela que su deseo final es restaurar y salvar a quienes vuelven humildemente a Él. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que el pecado produce consecuencias reales. Judá había permitido que la idolatría, la corrupción y la indiferencia espiritual dominaran la nación. Muchas personas vivían alejadas de Dios mientras continuaban aparentando religiosidad externa. Sofonías enseña que Dios no mira solamente rituales o apariencias, sino el estado verdadero del corazón humano. Esto revela que la espiritualidad superficial no puede reemplazar una relación sincera y obediente con Dios. El libro también deja una fuerte advertencia sobre el orgullo y la autosuficiencia. Muchas personas confiaban completamente en riquezas, poder, estabilidad y capacidad humana, creyendo que no necesitaban depender de Dios. Pero Sofonías muestra que toda arrogancia humana finalmente cae. Esto enseña que el ser humano no debe construir su seguridad solamente sobre dinero, éxito o influencia, porque todas esas cosas son temporales y frágiles. Otra enseñanza profundamente poderosa es el peligro de la indiferencia espiritual. El pueblo se había acostumbrado tanto al pecado y a la rutina religiosa vacía que ya no buscaba verdaderamente a Dios. Sofonías muestra que un corazón indiferente lentamente pierde sensibilidad espiritual y se aleja cada vez más de la verdad. Esto revela una enseñanza extremadamente actual, porque muchas personas hoy también viven distraídas espiritualmente, enfocadas solamente en preocupaciones materiales y olvidando su necesidad de Dios. El libro también enseña que Dios continúa siendo soberano sobre toda la humanidad, y no solamente sobre una nación específica. Sofonías anuncia juicio no solo contra Judá, sino también contra otras naciones orgullosas y violentas. Esto revela que ninguna sociedad, gobierno o sistema humano permanece eternamente fuera de la autoridad divina. Aunque muchas veces el mal parezca avanzar sin límites, Dios continúa gobernando sobre toda la historia. Sin embargo, una de las enseñanzas más hermosas del libro es que Dios todavía ofrece esperanza y restauración para quienes se arrepienten sinceramente. Sofonías habla de un remanente humilde y fiel que encontraría refugio en Dios. Esto enseña que la humildad tiene un enorme valor espiritual. Mientras los orgullosos enfrentan caída, quienes reconocen sinceramente su necesidad espiritual encuentran misericordia y protección divina. Otra enseñanza extremadamente fuerte es que el propósito final de Dios no es solamente juzgar, sino restaurar. El libro termina mostrando a Dios alegrándose sobre su pueblo restaurado, trayendo paz, seguridad y esperanza. Esto revela un aspecto profundamente amoroso del carácter de Dios. Él no solamente corrige el pecado,
sino también sana, transforma y devuelve dignidad a quienes vuelven sinceramente a su presencia. Finalmente, el libro de Sofonías deja una verdad profundamente clara. El orgullo, la idolatría y la indiferencia espiritual producen destrucción, pero Dios continúa ofreciendo misericordia, restauración y una nueva vida para quienes deciden arrepentirse humildemente y confiar sinceramente en Él.